Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer allí 6 versículos. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 6. ¿Lo tienen? Leamos en el nombre del Señor Jesús. Él dijo: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Padre, gracias por tu Espíritu en medio de nosotros. Gracias por lo que está ocurriendo esta mañana en medio de nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar. No solo te sentimos, sino que sabemos que estás acá, Señor. Tú eres el Dios que se regocija en su pueblo. Tú eres el Dios que mira a su pueblo con gracia. Todos los que estamos acá hemos experimentado tu amor. Sin duda alguna, inclusive los que no están acá han experimentado tu amor. Tu palabra asegura que tu amor por todos es insondable, que es inescrutable, pero algo ha pasado con tu iglesia. Tu palabra dice que cuando alguien te recibe como Señor y Salvador, entonces todo tu amor en toda su plenitud viene a habitar en esa persona. Señor, sé que me amas, sé que nos amas. Gracias por tu inmenso amor, porque en tu inmenso amor nos estás puliendo, nos estás corrigiendo, nos estás santificando. Permite que esta mañana seamos santificados con tu palabra. Yo te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Paja y viga, perros y cerdos, el juzgar a los demás. Sin duda alguna, es fastidioso sentir que las personas, sobre todo las de nuestro entorno, nos señalan con críticas severas
por nuestras acciones o nuestras conductas. Todos de alguna u otra manera hemos tenido que experimentar el que las personas que están cerca a nosotros nos critiquen, nos juzguen. La mayoría de esos juicios algunas veces son producto de lo que está en la imaginación del otro, pero también es cierto que algunas veces esos juicios son producto de nuestras acciones. Normalmente, el que la gente nos critique por nuestras acciones o por nuestras conductas de una manera severa, nosotros lo llamamos ser juzgado. Así que sentirse juzgado es la expresión que usamos cuando los demás lanzan palabras desfavorables, temerarias y con un alto nivel de crítica por lo que hacemos, por lo que decimos, pero también por lo que no hacemos y por lo que no decimos. Yo creo que todos en este lugar, por lo menos una vez en la vida, hemos sido criticados por alguna razón, porque tenemos preferencias hacia algo o hacia alguien, porque hicimos algo. Piensa en lo que ocurre en los hogares. ¿Se ha dado cuenta que a medida que los hijos crecen, empiezan a criticar a los padres? Empiezan a hacer juicios severos. Inclusive cuando ya empiezan a tener diálogos constructivos en familia, los hijos son capaces de decirle a los papás: "Vea, es que no me gusta esto, esto y esto de usted". Y quien recibe esa crítica, pues normalmente, aunque la reciba con humildad, también la recibe con dolor. Ser criticado es fastidioso. Ser juzgado no es cómodo. Sin embargo, otra cosa ocurre cuando nosotros somos los que juzgamos o criticamos a los demás. Tenemos la tendencia a señalar, a criticar, a reprochar, a amonestar y hasta a etiquetar a las personas por lo que hacen, por lo que dicen y, una vez más, también por lo que no hacen y por lo que no dicen. ¿Qué es mejor, ser criticado o criticar? Yo no estoy hablando éticamente, no estoy hablando éticamente, no estoy hablando moralmente, estoy hablando de ese gustico, de ese friito que se siente, de esa revolturita fantástica en el estómago. ¿Qué es mejor, criticar o ser criticado? ¿Es mejor señalar o ser señalado? ¿Es mejor juzgar o ser juzgado? Pero el Señor Jesús dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Así que Él está diciendo que lo que recibimos es producto de lo que sembramos. Lo que tú haces, eso te harán. Si no te gusta ser criticado, entonces no critiques. Pero seamos sinceros, es más fácil ver las faltas de los demás que las faltas propias. Es más fácil. Es más fácil ver el pecado de los demás que el pecado nuestro. Es más fácil señalar las mentiras de los demás que exponer nuestras mentiras. Es más fácil criticar a alguien por sus errores que tomar nuestros errores y criticarnos a nosotros mismos. De hecho, nuestros propios errores se convierten en una buena manera para justificar lo que hacemos. ¿Sabía usted que somos muy buenos justificándonos? Y permítame, le cuento algo que ilustra un poco lo que estoy tratando de decir. Hace algún tiempo, una dama de la iglesia se acercó a uno de los pastores para pedirle ayuda por medio de una consejería porque, según ella, tenía problemas muy serios en casa.
Y uno de esos problemas es porque su hijo, que es un niño, es decir, está en la etapa que apenas va a llegar a los 10 años, mostraba mucha inclinación a la pereza, a la irresponsabilidad, a la negligencia y, según ella, hasta a la falta de higiene. Creo que tengo una pequeña ondita que me está fastidiando, si me le bajas ahí. Así que el miembro del equipo pastoral que estaba escuchando a la mamá poner todas esas quejas de su hijo, creyó que lo más correcto era hablar con el niño y escuchar cuál era su versión de los hechos. Así que le dijo a la mamá, oye, permíteme, yo me reúno un momento a solas con tu hijito porque quiero escuchar y quiero saber qué explicaciones tiene esto de lo que él dice. Así que cuando el miembro del equipo pastoral está hablando con este niño, el niño dice, vea, pastora, es que mi mamá me exige mucho. Ella quiere que yo haga todo lo que ella no hace. Por ejemplo, ella quiere que yo me bañe, que yo no duerma y que yo mantenga arreglado mi espacio. Pero ella es tan perezosa que nunca arregla la casa. Cuando descansa de sus días laborales, duerme hasta las 11 de la mañana y se baña a las 3 de la tarde. E incluso cuando tiene que ir a trabajar, siempre la coge al día, al punto que muchas veces se ha ido sin bañarse. Y el niño concluyó, ella, o sea, la mamá, ve todo lo malo que yo hago, pero no ve las cosas malas que ella hace. Cuando el consejero del equipo pastoral habló nuevamente con la mamá del niño, la mamá se sintió muy avergonzada porque todo lo que el niño había dicho era cierto. Así somos. Vemos con facilidad lo que los demás hacen y que es reprochable, pero no vemos lo que nosotros hacemos. Y eso fue lo que el Señor Jesús quiso decir cuando expresó en el versículo 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Pensemos en estos dos elementos. Viga es un gran trozo de madera que normalmente se usa para sostener los techos. Una astilla o una pequeña paja, pues es un pedacitico. Mire, así de chiquitico. Ahora bien, lo curioso es que normalmente quienes son severos en sus juicios y críticas son personas que más faltas tienen que los demás. Si uno pudiera definir un criticón, ¿quién es un criticón? Aquel que señala aquello que él hace, pero lo señala en los demás. Son capaces de ver las pequeñas cosas que los demás hacen. Son capaces de ver aquellas cosas que los demás hacen y que les impide ver con claridad, como cuando tiene uno una basurita en el ojo. Pero ellos tienen tantas faltas que son como una inmensa viga de madera en sus propias vidas. Mire lo que pasa con nuestros ojitos tan delicados. Algunas veces es una misma pestañita. ¿Cuánto estorba? Algunas veces es una basurita que trajo el viento y uno ni la ve. Y si pide ayuda a alguien, la gente dice, no la veo normalmente. A mi esposa le pasa mucho que se le pegan lanitas, una lanita, y ella dice, tengo algo. Entonces yo ya descubrí que para poder encontrarla, más bien cojo una linterna y la miro de perfil, se me hace más fácil. Que mirarla de frente no es tan fácil. Sin embargo, hay gente que es experta en ver la basurita en los ojos de los demás, pero no se dan cuenta que ellos tienen grandes faltas, que el Señor Jesús va a usar una exageración para decir, son como una viga en su propio ojo. Ahora bien, ¿quién podría tener una viga en su propio ojo? Una persona no puede tener una viga en su propio ojo, pero el Señor Jesús lo que está tratando de decir es, son tantas las faltas y ellos no las observan. Y esas personas normalmente le dicen a los demás que quieren ayudarles a ellos en sus pequeñas faltas. Y el Señor Jesús pregunta, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo?
¿Cómo puede ser tan solidario? Una persona excesivamente crítica o juzgadora es una persona que está enceguecida por sus propios pecados y por sus propias faltas, pero él mismo no se las ve. Ahora bien, sin duda alguna el Señor Jesús no está diciendo que si vemos una falta en los demás, entonces nuestra respuesta debe ser el silencio indiferente. Él no está diciendo eso. Y por favor prestemos atención a esto porque la intención de este sermón es que no nos volvamos indiferentes porque podría ser la opción a la cual llegamos porque nos cuesta reconocer nuestras propias faltas. Él no está diciendo que seamos indiferentes, lo que Él está diciendo es que debemos tratar primero con nuestras propias faltas y pecados. Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Observe que el Señor Jesús no dice, ¿sabe qué? Usted que tiene una viga, váyase para otro lado y deje que el otro se resuelva su vida como quiera. Él dice, ¿quieres ayudarle? Entonces, primero obsérvate tú. Primero arregla tú tus faltas. Primero arregla tú tus pecados. Y la prueba de esto es que el Señor Jesús va a decir que sí tenemos tanta responsabilidad en tratar con nuestras propias faltas para poder tratar con las faltas de los demás, que así podremos tener el discernimiento espiritual para entender a quienes no se les corrige ni se les comparte lo espiritual. Y voy a hacerme entender con esta parte que es difícil. Jesús no está diciendo que seamos indiferentes con el hermano. Él está diciendo, no lo juzgues. Pero está diciendo, trata con tus pecados. Y para demostrar que no se puede ser indiferente con la falta de los demás, Jesús va a poner un ejemplo con uno de los versículos que puede ser de los más difíciles de aplicación en las Sagradas Escrituras. Miren lo que dijo él, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Un momento, Señor. Tú venías hablando de no juzgar, venías hablando de astillas en un ojo, venías hablando de vigas en un ojo y ahora vas a hacer un salto. Vas a hablar de perros y de cerdos. Dos animales que en el antiguo Israel eran de los animales más despreciables. Los perros en la época del Señor Jesús eran normalmente animales que ni siquiera eran catalogados como salvajes, eran catalogados como inmundos y por lo tanto callejeros. En esa época la gente no se sentaba a ver una película y a rascarle la cabecita al perro. Los perros no estaban dentro de la casa. Si alguien tenía perros, normalmente estaban fuera de la casa y era para vigilar o para ayudarles a pastorear a quienes tenían ovejas. No había un sistema agrícola y no había un sistema de pastoreo tecnificado, así que había pastores que iban, había perros que iban con los pastores y entonces ellos iban acercándose a las ovejas para que las ovejas se mantuvieran en rebañitos. Pero cuando llegaban a la casa, las ovejas eran guardadas en el redil y los perros se quedaban afuera. No había veterinario para los perros, no había funeraria para los perros, no había cremación para los perros, no había seguridad social para los perros, no había spa para los perros, no había guardería para los perros, no había ponqués para la piñata de los perros, no había gorritos para celebrarle los cumpleaños a los perros. Claro, no los llamaban con nombres de personas. Se ha convertido en algo muy común. Antes era Lulú, Toby, Nerón. Pero estos días me subí a un ascensor y entonces alguien estaba llamando a un perrito, pero yo creí que estaba llamando a alguien. ¡Alonso! ¡Alonso! Cuando veo yo que sale un animalote, vea, así vea.
un animalote. Así que el Señor Jesús está haciendo referencia a animales inmundos. Y está el cerdo, ese que tanto le gusta a la gente en Antioquia, comérselo frito, con arepa, garra en los frijoles, tocineta en el perro caliente, embutido como salchicha ranchera. Pero Dios desde siempre dijo que era un animal inmundo. Y es inmundo porque, entre otras cosas, el cerdo bota su orín por la piel. Así que eso que tanto le gusta a la gente cuando dice esa garrita frita. Oreja. Sudada. Pezuña en el frijol. Ese orín en el cerdo hace que al pobre cerdito le arda la piel. Y por eso todo el tiempo él tiene que revolcarse. Porque le arde tanto la piel que como nadie va y lo acaricia, tan despreciable que inclusive una vez el Señor Jesús hablando de un hijo que se fue de su casa, a que conocemos, esa historia la conocemos como el hijo pródigo, va a decir que cuando está en ese otro lugar, lejos de su padre, nadie le daba trabajo hasta que un día consiguió trabajo y lo pusieron a cuidar cerdos. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es que ese hombre había llegado a un punto tan grave en su vida que encontró trabajo haciendo algo que era completamente indigno a la luz de la palabra del Señor, cuidar cerdos. La Biblia también menciona que el cerdo es tan despreciable que una vez el Señor Jesús llegó a una región y estaban cuidando cerdos como si fueran ovejas. Había una gran empresa de cuidado de cerdos, los vendían para hacer todo lo que a ustedes les gusta, tamal de cerdo, morcilla, eso que a ustedes les gusta. No, a mí no, a mí no. Yo no como cerdo, ustedes se lo pueden comer si quieren y si les gusta, yo no. No, yo sí sé lo que me estoy perdiendo, la que no sabe es usted. Es que yo no sé, yo sí sé. Y dice la Biblia que había unos demonios, una legión de demonios que estaba en un hombre. Y Jesús le ordena a esos demonios salir y ellos le dicen, Señor, vea, usted es el Señor de señores, usted es el Dios santo, pero si usted nos manda a salir y vamos a quedar en el ambiente y vamos a empezar a sufrir, mándenos a esos cerdos. Y el Señor les dice, buena idea, ¡pum!, para los cerdos. Tengo entendido que murieron como 2000 cerdos que se tiraron por un abismo. Así que el Señor va a decir, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? A ustedes les gusta juzgar a los demás. Normalmente les gusta juzgar a sus hermanos. Pero ustedes son excesivamente buenos con la gente en la que hay maldad. El Señor Jesús sabe que hay gente que nunca recibirá el mensaje del reino de Dios. Pero esas personas quieren beneficios de la vida espiritual del creyente. Orá por mí, pedí por mí, vení a orar por mi amigo. Pero cuando se soluciona el problema, ellos no quieren saber nada del reino de Dios. Y Jesús dice, no le des a esas personas lo sagrado. Y esto nos pone en un lugar de mucha dificultad. ¿Qué hacemos? Jesús dice
que nosotros debemos tener tal discernimiento espiritual que seamos capaces de no juzgar a nuestros hermanos, pero también que seamos capaces de no ser dadivosos de las cosas espirituales a aquellos que desprecian la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. En ocasiones la gente quiere orar por todo el mundo, todos sus amigos, todos sus conocidos, todos sus familiares, pero a la vez que reparten las cosas del reino de Dios que son sagradas, son duros con los hermanos en la fe. Los juzgan y los critican y Jesús va a decir, no hay coherencia en esto. Las acciones de esas personas tienen que ser juzgadas en nosotros, no por nuestra vara o medida, sino por el Espíritu Santo que está en nosotros. Jesús está diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. Y eso significa no critiques, pero eso no significa que no podamos tener discernimiento espiritual para saber cuál es la voluntad de Dios frente a una persona que desprecia las cosas de Dios. Algunos cristianos dicen, no, yo voy a ir, voy a orar por esa persona, el Señor lo va a sanar, porque esa persona dijo que cuando el Señor lo sane, se va a levantar de esa cama y va a congregarse y va a ser fiel a Dios. ¿Oras? Efectivamente la persona sana, pero luego esa persona, cuando tú le dices, oye, cumple tus promesas al Señor, esas personas se volverán contra ti. Y te empezarán a odiar y te empezarán a criticar. Y van a decir que tú eres un fanático, que tú eres un religioso. Y le van a decir a la gente, me tiene hasta acá, insistiéndome que vaya a esa iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 15 y 16, va a decir que hay una gran diferencia entre la gente espiritual y la gente emocional. La gente emocional hace esto. Da lo sagrado a los perros y echan sus perlas a los cerdos. Esto es lo que hace la gente emocional. Pero la gente espiritual, mire lo que hace. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Juzga las situaciones, juzga las intenciones, pero no juzga a las personas. Porque esa persona tiene la mente del Señor. Versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y aquí tenemos que hacer una seria evaluación. ¿Estamos llenos del Espíritu del Señor? ¿Sabemos qué es el Espíritu Santo? La misma pregunta como la acabo de hacer está mal formulada porque el Espíritu Santo no es un qué. El Espíritu Santo es un quién. El Espíritu Santo es la persona de Jesús en nosotros. Y quiero que piense en esto. Es muy fácil creer que un demonio se puede posesionar de una persona. No sé si usted alguna vez ha visto una persona endemoniada. Yo he visto personas endemoniadas. No siempre esas personas endemoniadas caen en ataques que parecen epilépticos. Algunas veces esas personas están endemoniadas, pero usted ve sus actitudes, usted ve sus facciones, usted ve su manera de comportarse, usted ve cómo esas personas hacen que usted mismo les estorbe. Pero creemos eso con facilidad. ¿Sabe qué nos cuesta creer? Que el Espíritu del Jesús que resucitó fue prometido para venir a habitar en nosotros. Y eso significa que cuando el Espíritu de Jesús está en mí, yo tengo que morir a mis decisiones para permitir que Él haga en mi vida la voluntad del Padre. Así que yo debo hablar lo que Jesús con su Espíritu dice que yo debo hablar. Yo empiezo a pensar lo que Jesús con su Espíritu me dice que tengo que pensar. Así que el Espíritu del Señor viene, pero yo tengo que empezarme a llenar con la vida del Espíritu. ¿Y cómo me lleno con la vida del Espíritu? Una de las cosas que hago es, me lleno con la lectura de la palabra de Dios. Nadie que tenga el Espíritu de Dios
rechaza lo que dice la palabra de Dios. Por el contrario, quien tiene el Espíritu Santo de Dios empieza a anhelar más la palabra de Dios, y al anhelar más la palabra de Dios empieza a llenarse de Dios, porque esta es la mente de Dios para su pueblo. Algunas veces la gente dice: me gustaría saber qué está pensando Dios. Tú puedes saber lo que está pensando Dios cuando el Espíritu Santo está en ti, porque mire lo que dice Pablo: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nadie, solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ser interno de Dios. Solo el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Y Pablo va a decir una cosa que es asombrosa: Dios ha puesto en nosotros la mente de Cristo. ¿Y cómo lo ha hecho? Por medio del Espíritu Santo. Pero hay personas que son aborrecedoras de la verdad y de la justicia. Detestan el mensaje en el que Dios les llama al arrepentimiento, pero desean que se ore por ellos. Hay personas que desean que se les bendiga cuando viajan, que se les ayude cuando están en dificultades personales, familiares, económicas, de salud, etcétera, pero detestan que se les anime a convertirse al Señor. A esas personas Jesús las llama perros y cerdos. Quiero que entiendas esto. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, el mismo Espíritu Santo de Dios te detendrá en ocasiones para que ores o hables con personas. Y tú dirás: hay un mandamiento, hay que ir a predicar el Evangelio. En ocasiones el Espíritu Santo mismo te dice: cállate, guarda silencio. ¿Por qué? En Proverbios 9, versículos 7 y 8 dice: el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Y esto también nos pone en dos perspectivas. Queridos hermanos, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Somos el tipo de persona que odiamos a aquel que nos exhorta? ¿O somos el tipo de persona que por la sabiduría que estamos teniendo del Espíritu de Dios, amamos al que nos corrige? La corrección espiritual, en vez de hacernos sentir odio por el que nos habla de parte de Dios, hace que sintamos amor por Él. Algunas veces ustedes preguntan: ve, pastor, ¿por qué no volví a ver a aquella persona? Muchos de ellos se van enojados. Y se van enojados porque son insolentes, son rebeldes, son burlones. Y cuando se les ha dado una exhortación, ellos se van odiando, no solo al pastor, también al hermano. Hace algunos días se acercó un hermano al pastor a decirle: pastor, no he vuelto a ver al tal hermano, me siento mal porque yo un día lo corregí. No era un asunto nuestro, pero efectivamente se fue. ¿Por qué no ama la corrección? Porque no es sabio. Pero esos mismos son los que normalmente están diciendo: pastor, ora por mí. Pastor, declárame una bendicioncita. Son tan necios que en vez de decir ora por mí a Dios, dicen: regálame una oración. Como si la oración fuera un asunto mágico, de expresiones como si fueran mantras. La oración es la súplica ante Dios. Se hace de manera intercesora, respetando la voluntad de Dios. Hay oraciones que usted y yo hemos hecho con amor, pero Dios las escuchó y tomó la decisión de hacer otra cosa con esa oración. Hay personas por las que usted y yo hemos orado por sanidad, pero Dios determinó en su anticipado conocimiento que esa enfermedad era para partir a la eternidad. Lo curioso
es que el Señor Jesús va a poner en contraste esto. Es decir, no juzguen a sus hermanos y no sean absolutamente repartidores de las cosas sagradas por una razón. Y es que normalmente quien es crítico con las faltas y pecados del hermano, que son como una paja, tiene enceguecido el entendimiento. Y lo tiene tan enceguecido que primero, no ve sus propias faltas. Y segundo, comparte con los inmorales las bendiciones del reino de Dios basado en sus propios sentimientos y vínculos de amistad o familiaridad. Tenga mucho cuidado con esto. En los hogares pasa mucho que si el esposo decide compartir algo con su propia familia, la esposa está molesta. Pero si el esposo decide compartir algo con la familia de la esposa, ella está feliz. ¿Por qué no es ecuánime esta dama? ¿Por qué no es justa? ¿Por qué juzga a la familia del hombre diciendo, mi amor, pero cómo vas a llevar ese mercado allá? Mira cómo son de borrachos, mira cómo son de insolentes, mentirosos. Además hay una cosa que usted no sabe. Yo estoy a punto de encontrar una prueba, pero esa gente está hablando mal de mí. Pero es invento. Solo es una manera de manipular, de querer convencer para que él se retraiga de su decisión. Sin embargo, si el hombre dice, ve mi amor, he estado sintiendo ganas de llevarle un mercadito a tus papás. Ay, no, respuesta de Dios a mi oración. Falta ecuanimidad. Si vas a ser severo con unos, tienes que ser severo con otros. Si vas a ser compasivo con unos, tienes que ser compasivos con otros o compasivo con otros. En Proverbios 26, versículo 4 y 5 dice, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno discute con un necio, uno queda peor que el necio? Y el necio sale a ondear la bandera de la victoria y dice, ay, vea, aquí vino a decirme tal cosa, pero le canté la tabla y siguió en su necedad. Jesús está diciendo, ustedes tienen que tener discernimiento, porque tienen que tratar con justicia a sus hermanos. Por eso no los juzguen cuando ellos se equivoquen. Si un hermano en la iglesia ha cometido una inmoralidad, no lo juzgues. Si un hermano ha faltado en algo, no lo juzgues. Si viste a un hermano peleando con gente en la calle, no lo etiquetes, ni lo juzgues diciendo, vea, ya viene tronchatoro. Juzgamos con mucha facilidad, pero de nuevo, somos irresponsables en cómo administramos las bendiciones del reino de Dios. Y Jesús dice, tienes que ser ecuánime. El Señor Jesús hace una crítica muy severa a quienes no tienen en cuenta la justicia que se requiere en el trato con los demás. Jesús dijo, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y ese contexto es en el que el Señor Jesús hace este llamado a los discípulos. Y hasta ahí yo podría dejar este sermón porque eso fue lo que dijo Jesús. Ya, eso fue lo que dijo. Y yo dije, voy a dejar este sermón hasta acá. Pero me pregunté, ¿qué hace que nosotros hagamos juicios a los demás? ¿Por qué juzgamos a los demás? Y encontré 4 cosas que quiero compartir rápidamente. La primera es que juzgamos a los demás por nuestra propia maldad. En una parábola que está en Lucas capítulo 19, versículo 22, hablando de un asunto relativo, la Biblia dice, el rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Queridos hermanos y amigos, la mayoría de los juicios y prejuicios que tenemos con la gente hablan más de nosotros mismos que de los demás. En ocasiones criticamos las acciones de la gente porque nosotros nos imaginamos sus intenciones y muchas veces esas intenciones son las manifestaciones de nuestra maldad y no la de las otras personas.
Hace algún tiempo atrás un hombre de la iglesia me dijo, pastor, ¿cómo te parece que vi a fulanito de tal, otro miembro de la iglesia, que iba con su amante en el vehículo? Yo lo escuché y me quedé un poco aterrado. Cuando él me dijo esto, no pude preguntarle, oye mi hermano, ¿y por qué afirmas que la dama que iba con él era su amante? A lo que él me respondió, pastor, es que uno en el carro solamente sube a la esposa o al amante. El hombre que estaba siendo acusado, yo lo consideraba como un hombre justo, fiel a Dios, fiel a su esposa, fiel a su familia, fiel a la iglesia. Así que quedé muy extrañado con ese comentario. Unos 10 días después, el hombre acusado, es decir, de aquel que estaban poniendo la queja, me pidió una consejería y me pidió un tiempo que fijamos en la agenda para hablar. Mientras hablábamos por teléfono, yo me inquieté un poco porque no pude evitar recordar la queja del otro. Y me inquieté y mientras hablaba con él telefónicamente no pude evitar preguntarle, amigo, ¿está todo bien? A lo que él con firmeza respondió, sí, pastor, lo que quiero hablar contigo no es algo que deba preocuparte. Así que fijamos una cita para esa semana y cuando vino a hablar me empezó a contarme que él había conseguido un empleo con una entidad a la que él debía prestar sus servicios, transportando pacientes que venían de otras ciudades a tratamientos médicos en nuestra ciudad. Y lo que quería contarme es que quería agradecerme porque semanas atrás habíamos estado orando por un empleo para él. Era todo lo que tenía que decirme. En ese instante yo supe por qué el otro hombre lo había visto con una mujer que no era su esposa. Por prudencia consideré que no debía hablarle del tema ni contarle que otro hermano me había venido a poner una queja de él. ¿Listo? Pasaron algunos meses y un día la esposa del primer hombre, es decir, del que vino a poner la queja del otro, cuando estábamos saliendo de la celebración de culto, me abordó, me tomó del brazo y me dijo, pastor, necesito ayuda. Mi esposo tiene otra mujer. Según ella, él tenía una amante. Así que le pregunté, ¿estás segura de esto? Y me dijo, absolutamente. Tengo las pruebas. Tomé su teléfono, vi conversaciones, los seguí, los vi juntos. Sé con toda seguridad que ella es su amante. En ese instante comprendí por qué hace meses atrás, cuando él se quejó del primer hombre, había sido tan severo en su juicio. Él acusó a otro de lo que él mismo estaba haciendo. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, dijo en Romanos capítulo 2, versículo 1, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. En este caso, el primer hombre no era un adúltero, pero el segundo sí lo era y por eso acusaba con tanta hazaña a los demás. Normalmente, cuando alguien acusa a otros de pecados, de actitudes o de intenciones, lo que en realidad pasa es que esa persona está hablando de lo que tiene oculto pero arraigado en su corazón. Por eso Jesús dijo, no juzguen a nadie para que ustedes no sean juzgados. La segunda razón por la cual normalmente la gente juzga y critica a otros es por envidia. Esta es la siguiente razón por la que juzgamos a la gente, por la que somos incisivos en nuestros comentarios. La envidia hace que queramos descalificar a la gente por el malestar que ellos nos generan. En el Evangelio según San Mateo, la Biblia nos menciona que inclusive el procurador romano vio que a Jesús lo estaban acusando por envidia. En el capítulo 27, versículos 14 al 18 dice, pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás.
Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quiere que le suelte, a Barrabás o a Jesús al que llaman el Cristo? Usted ya sabe cómo termina la historia. Pero mire esto, ¿por qué entregaron a Jesús? Por envidia. Envidia de lo que hacía, envidia de su autoridad, envidia de su poder. Los judíos hablaban a la gente y la gente decía como: qué sermón tan maluco, qué pereza. Y Jesús le hablaba a la gente y la gente decía: wow, él sí habla con autoridad. Los sacerdotes judíos les traían un demonio y ellos hacían maromas y finalmente tuvieron que invocar al mismo diablo que es Belcebú para tratar de sacar los demonios de la gente, y parecía que se habían aliviado, se iban y quedaban en estado peor. Pero ellos veían que a Jesús le traían endemoniados y Jesús simplemente decía: te ordeno que salgas del hombre, y ¡pum!, salía. ¡Qué envidia! Ellos se ponían todas las túnicas sacerdotales porque les encantaba que la gente los aplaudiera. El Señor salía con su buen vestido. La Biblia dice que era un muy buen vestido. No estaba tejido en varios puntos, era de una sola costura, de una sola confección, bien bonito, bien perfumado, bien peinado, dentadura limpia, sonriendo a la gente, saludando a la gente con cosas chistosas. Se veían con Juan y Jacob y le decía: Buenerges, ¿qué hubo? Comiendo pescado, yendo a visitar a la gente del común, y los otros muriéndose de envidia. Tantos años nosotros estudiando, metidos en una universidad, quemándonos las pestañas, y cuando nos han invitado a un sancochito a nosotros, y llega este aparecido: sancocho, arepa, aguacate. Vea ese pico de gallo, vea. Banano, envidia. Para el Shabbat la gente iba aburrida, presentaban sus sacrificios aburridos. Pero en semana Jesús empezaba a predicar y cuando volteaba detrás de él 25,000 personas. Estos pedían cosas y Jesús les decía a los discípulos: viejo, ¿con qué vamos a alimentar a esta multitud? Pero dice la Biblia que él ya sabía lo que iba a hacer. Él los ponía a prueba y ellos le decían: uy, Señor, pero es que tendríamos que trabajar como 8 meses. ¿Y dónde vamos a conseguir panaderos que nos alimenten a esta multitud? Y llegaba otro: Señor, vea, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada. Los panes de cebada, eso se tenía que comer caliente. Si usted no se comía eso caliente, eso se ponía como una piedra. Pero resulta que la gente llevaba detrás de Jesús 3 días. Así que usted se podrá imaginar por qué el niño no se había comido eso. Él los tenía guardados, era porque ya no se podían comer. No era porque él estaba guardando para más adelantico, eso ya no se podía comer. Y dice que Jesús lo vio y dijo: tan querido hombre, ve y tiene 2 pescados. Y oró y los presentó, y todo el mundo viendo esa sonrisa blanca, preciosa del Salvador. Y le dijo a la gente: discípulos, vayan, díganles que se sienten en grupitos de a 50 y repártanles. Y les repartía. Y todos comían y quedaban llenos y sobraba. ¿Por qué lo entregaron? Por envidia. Y tal vez usted pensará que este no es su caso. Usted dirá: no, yo no soy envidioso. Tal vez usted dirá: no, yo jamás he envidiado a nadie. Pero reflexione usted en expresiones que usted ha usado cuando alguien le cuenta que a otra persona le está yendo mejor que a usted. ¿Oíste
¿Cómo te parece que a tal persona le dio por emprender un negocio y ya está abriendo oficina en otra ciudad? Y el envidioso responde cosas como, ay, 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 ay. Si la gente supiera de dónde sacó el dinero. Y como es por envidia y solo se inventó eso para descalificar a la gente, entonces remata con palabras hipócritas. Vea, yo mejor ni le digo nada para no contaminarlo. Pero tenga mucho cuidado, esperemos que el tiempo dirá, un envidioso. Otros incluso dicen, ay, qué miedo, como decía mi mamá, lo que sube como palma, baja como coco. Envidia, pura envidia. ¿Qué tal la forma como las damas juzgan a otras por cosas como, muy bonita, pero tiene algo que a mí no me gusta? El jefe la contrató por bonita, pero esas que se maquillan así, ay, 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 espantan cuando se les cae el maquillaje. Envidia. O incluso otras que dicen, vea, no me pregunten quién, pero de buena fuente me dijeron que es prepago. Envidia. La Biblia dice en Proverbios 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Hay mucha gente con osteoporosis, con artritis, con artrosis, con cáncer. Reflexione. Sí, yo no quiero hacer tampoco un juicio diciendo que todos, pero mire lo que dice la Biblia. Reflexione. ¿En quién centró usted la envidia? Y esa envidia te está matando. Pastor, pues esa muchacha sí canta lindo y todo, pero pídale a Dios que le revele quién es ella en la vida diaria. Hija, ¿y por qué no me dices tú? Ay, no, pastor, ore, ore, ore. A usted lo que le falta es discernimiento. Envidia. 3. Juzgamos a los demás por santurronería. Porque nos creemos muy buenos. Porque creemos tener una unción especial. Porque nos creemos mejores que los demás. Hay 2 casos en la Biblia que podrían ayudarnos a interpretar esto, pero quiero traer uno a colación. En Lucas 18, versículo 9, el Señor Jesús dijo, algunos que confiando en sí mismos se creían justos, es decir, muy santos, confiaban en sí mismos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Atención a esto. Hay oraciones que no van a Dios. Hay oraciones que son para uno mismo. Son peligrosas porque la oración es con Dios. Sin embargo, aunque estaba orando consigo mismo, con su conocimiento, con su criterio, con su forma de ver la vida, con su cosmovisión del mundo, con su propia justicia, con sus propias buenas obras, le dijo a esas buenas obras y a todo lo que acaba de mencionar, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como aquel recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Pastor, vení, ¿a vos no te parece que deberías decir en el púlpito, ay, que las hermanas no vengan con pantalones rotos, pastor? Pues vos sabés, pastor, la tentación. Santurrona. Pastor, ve, están viniendo con unas falditas a la iglesia, pastor. Se les ve todo, pastor. ¿Qué viste, hija? Todo. ¿Viste el futuro? No, no, pastor, enténeme, todo. Pastor, decirle a los hermanos que cuando estemos en la alabanza, que levanten las manos, pastor, es que la iglesia se ve tan pura, se ve tan linda cuando todos tenemos las manos alzadas, pastor. Tenemos unos conceptos de mucha religiosidad. Y algunas veces el que está sentado en la silla, en la alabanza, está ahí porque tal vez no es capaz de mirar al cielo. Hace algunos meses atrás, un hombre de la iglesia peleó en casa antes de venir, acabó con el nido de la perra, con todo el mundo. Una cosa horrible. Pero llegó a la iglesia y toda la alabanza se la pasó así. No era capaz de mirar al cielo. La verdadera santidad es que nos reconozcamos pecadores todo el tiempo. La santurronería es que nos consideremos santos todo el tiempo. Yo he observado que a medida que uno más crece en la fe, más malo se siente. Porque ahora las pequeñas cosas le tocan a uno más la conciencia y más le duelen. Pero el santurrón no es así. El santurrón a medida que camina en la fe, saca más pecho. Pavo real. ¿Tienen un estilo para coger la Biblia? Para ofrendar ni se diga. Recuerdo la época cuando sacaba, ¿recuerdan la época cuando todavía había chiquera? Pastor, ¿usted recuerda? Llegaban algunos pavos reales a la iglesia a ministrar las ofrendas y ellos decían, santurronería. La santidad es humildad. La santidad es humildad. Y la cuarta cosa por la cual juzgamos a los demás es por insensibilidad. Juzgamos a la gente porque no hemos vivido sus situaciones. El apóstol Santiago, hermano medio del Señor Jesús, escribió, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Detengámonos un momento acá. Iglesia, es claro, es muy claro que todos tendremos que pasar por el juicio de Dios. Yo he repetido varias veces esto. ¿Por qué lo he repetido? Porque a mí me parece que usted debe estar preparado para su audiencia. La Biblia menciona que para los creyentes en Cristo hay algo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un lugar donde el Señor Jesús está sentado en un trono. Ese tribunal tiene un escalón, una sola escalita que nos separa del Señor Jesús. Y la Biblia dice que cada persona tendrá que presentarse en ese tribunal de Cristo solo si en vida recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Para los que no lo recibieron hay otro juicio. En otro momento hablaremos de él. Pero una de las cosas que según la palabra del Señor ocurrirá es que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, Jesús nos juzgará con la misma medida
con la que nosotros vivimos esta vida y tratamos a los demás. La dureza de nuestras críticas, Jesús la usará en ese instante. ¿Sabe algo? Según la Biblia hay personas que van a ser salvas por la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios somos salvos. Pero Jesús no los mirará con agrado en ese instante, porque sus obras, cuando sean pasadas por el fuego, se van a quemar. Y Pablo dice, serán salvos, pero no tendrán recompensas. Y una de las cosas que Jesús juzgará es cuán compasivos fuimos con los demás. Escucho muchos juicios de la gente en la iglesia diciendo, ojalá metan a esa persona a la cárcel. Y lo dice con tanta dureza porque no sabe lo que es estar en una cárcel. Ojalá Dios le dé su merecido, que caiga en cama y se enferme. ¿Y por qué está deseando eso? Porque nunca ha estado enfermo en cama. Ojalá le quitaran la esposa y otro se la conquistara y verá. ¿Y por qué está deseando eso? Porque nunca ha sabido lo que es que a uno le quebranten el corazón con una infidelidad. En ocasiones ni siquiera expresamos juicios, pero los pensamos. En ocasiones nos quedamos expectantes que el juicio de Dios venga sobre alguien y estamos esperando tiempo y tiempo y tiempo. E inclusive llegamos a enojarnos con Dios porque Dios en su misericordia perdona a esta persona, la levanta y nosotros nos vamos consumiendo de insensibilidad. Nadie que haya pasado por el dolor le desea el dolor a otros. Nadie que haya sufrido cometiendo un pecado desea que otro peque. En Romanos capítulo 14, versículo 10, y a manera de conclusión, el apóstol Pablo nos va a decir, si esto es así, voy a esperar que busquen Romanos capítulo 14, versículo 10. Pastor, ¿quisieras ayudarle a Camila a encontrar el libro de Romanos, por favor? Capítulo 14, versículos 10 al 13. Pablo dice, y permítanme forzar un poquito acá, si todo lo que acabo de decir es cierto, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y Pablo va a citar, ¿dónde está esto dicho por Dios? Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Ese día Dios no te preguntará por el hermano. Ese día Dios no te dirá, ¿qué hiciste con tu hermano? Tú tendrás que dar cuentas de ti. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. ¿Saben cuántos de nuestros hermanos están siendo atacados por fuego amigo? Como pastores constantemente recibimos quejas. Ay, es que ese hermano no me gusta, esa persona no me gusta.
hermanos, propónganse. Y piénselo usted, propóngase usted y diga, ni le voy a poner tropiezo, ni voy a hacer un obstáculo al hermano. Pero vaya más allá. ¿Por qué usted no ora por su hermano? ¿Y por qué no rompe usted las barreras de esos juicios de santurronería, de envidia, de su propia maldad, de insensibilidad, y abraza usted a su hermano? Dejemos esos complejos. Es que no me saludaron. Es que yo les caigo mal. ¿Por qué no se convierte usted en una fuente de amor para otros? Pero pensemos en lo que Pablo dice, propónganse. ¿Pudiéramos ponernos hoy una meta? ¿Qué pasaría si en algunas semanas llegan por ahí mis amigos con los que cuando era joven tocábamos las alabanzas a Dios y ellos en el curso de la vida tomaron la decisión de irse a tomar, rumbear? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Sería yo un obstáculo si se acercan al pastor o a mí también a decirme, ¿nos dejas participar en la alabanza a Dios? ¿Y qué pasa si llega alguien que toca el piano mejor que yo? Y yo digo, pues estos pianos son míos y si lo van a poner a tocar a él, pues traigan pianos. Qué juicio, qué crítica, qué arrogancia, qué soberbia. ¿Y si llegara un cantante con una voz potente? De esas voces que cuando uno escucha, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y si llega un hermano que dejó de congregarse y que ha pecado mucho cuando se dejó de congregar, ¿qué le vamos a decir? ¿Y qué le vamos a decir cuando nos diga, pastor, me das un abrazo? Pero ¿qué vas a hacer tú con estos afanes que tienes cada vez que vienes al culto? ¿Te detendrás para saludarlo y decirle, me alegra verte? ¿Le dirás con autoridad moral, había orado por ti? No tenemos éxito en muchos aspectos de la vida espiritual porque no nos los proponemos. Y Pablo está diciendo, propónganse. Pero ¿qué si hay en medio de nosotros también un hermano que no nos cae bien o una hermana? Pastor, yo veo que esa muchacha te acaricia mucho, te toca mucho. Vea, estoy así con usted. ¿Y por qué no vas y acaricias tú también a la muchacha? ¿Y por qué no la abrazas? ¿Sabe? En medio de la congregación hay tanta gente con carencia afectiva que algunas veces cuando tocan mucho al pastor no es que lo estén manoseando para ser sensuales, es que simplemente están haciendo un clamor del corazón pidiendo, ojalá alguien me abrace y que yo me sienta respetada. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y parece que acabamos de hacer un sándwich. Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados. Y el mismo Espíritu de Jesús, por pluma de Pablo, dice, más bien,
Propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús el Señor. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.